En este episodio conversaremos sobre la vida preexistente de Jesucristo, cómo podemos crecer en Dios gracia sobre gracia y conoceremos ejemplos específicos de cómo Jesucristo nos conoce de manera individual. A continuación en el episodio. Hola a todos, bienvenidos a mi podcast El cielo en la tierra. Hoy comenzamos con el libro de Juan, en Juan 1, y el programa de Ven Sígueme para esta semana se titula Hemos hallado al Mesías. Hasta ahora hemos aprendido que Mateo comienza sus escritos con la genealogía de Jesucristo. Lucas lo inicia con la anunciación del nacimiento de él. Marcos, que lo empezaremos a estudiar la próxima semana, los comienza con el bautismo de Jesucristo, pero Juan, que nos toca en este episodio, lo comienza definitivamente de una manera muy especial, desde antes de la creación de este mundo con la preexistencia de Jesucristo. Y eso realmente me parece glorioso. Pero ¿quién era Juan? Juan era un discípulo originalmente de Juan el Bautista. Luego se convierte en discípulo de Jesucristo. Es el mismo Juan que escribió el libro de Revelaciones o el Apocalipsis y también las epístolas de Juan. Juan centra sus escritos no en la humanidad de Cristo, más bien en la divinidad de Cristo en la carne. Y los primeros versículos del 1 al 19 que estudiaremos se convierten como en un prólogo que Juan nos regala del hecho de que este hombre, Jesús de Nazaret, es de hecho el Hijo Divino del Padre Celestial. Comenzaremos con los versículos 1, 2 y 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan decide comenzar sus escritos con el apartado en el principio, es decir, desde que Dios aún estaba contemplando la idea de la creación de esta tierra. Y en estos versículos también conocemos que Cristo desde ese momento ya era su Hijo amado y divino. Al leer la palabra verbo, que en este contexto significa Jesucristo y todo lo que Jesucristo conlleva, como por ejemplo su evangelio, me hace pensar en el significado que nosotros conocemos de la palabra verbo. Verbo significa acción, verbo es hacer algo, verbo es la palabra en acción, es el albedrío en acción, es creación. Y es exactamente lo que Jesucristo es. Jesucristo es la esencia de la existencia, es aquel que crea y es aquel que intercede entre nosotros y el Padre. También la frase Jesucristo estaba con Dios y también era Dios, nos enseña que Jesucristo, como les mencioné, ya era un ser divino en la preexistencia y que decidió dejar esta preexistencia y toda su divinidad para estar con nosotros, para ser uno de nosotros. Además, en el versículo 3 también aprendemos que Jesucristo fue el creador de este maravilloso mundo en el que hoy vivimos, al que llamamos tierra. En la preexistencia, Dios creó un plan y Él decidió que el verbo, que el logos, que la palabra, que Cristo fuera la parte principal de este plan. Plan en donde habría una creación, una caída y una expiación. En otras palabras, es como el Padre viene a ser el arquitecto y Jesucristo ese constructor, ¿verdad? Que se encarga de esta maravillosa obra con la ayuda de otros seres también especiales. El Padre Celestial le prometió a usted, me prometió a mí y le prometió a todas las huestes celestiales que decidieron seguirle que no nos dejaría pasar por esta etapa de la mortalidad solos, ¿verdad? Que nos daría el verbo, nos daría logos, nos daría la palabra a Jesucristo para que pudiéramos ver en Él cómo vivir esta vida mortal y que gracias a Él y a este plan pudiéramos un día arrepentirnos de nuestros pecados, vencer la muerte y finalmente regresar a vivir con Él. Hay un himno que escuché esta semana de uno de mis maestros que por cuestiones de derechos de autor no
No les pongo la música de fondo, pero les voy a leer las palabras que creo que encierra de una manera perfecta estos 3 versículos de los que habla Juan en Juan 1. ¿Cómo podía demostrar el Padre su amor? Mandó a su Hijo a nacer, pequeño Salvador. ¿Cómo podía indicar la senda a seguir? Mandó a su Hijo a mostrar cómo a los cielos ir. Y de la muerte, ¿cómo nos podía enseñar? Mandó a su Hijo a morir y a resucitar. ¿Qué es lo que nos pide Dios? La fe y la caridad, ser como Jesucristo fue y a otros ayudar. ¿Qué pide Dios? Ser como Jesús. Jesucristo es la esencia y el recurso de nuestra realidad, la manera de comunicarnos con esa realidad. Es el camino, es la vía, es la palabra, es la intersección entre el Padre Celestial y nosotros. Hay 2 principios que quiero mencionar que aprendemos también de estos primeros versículos que lo considero bastante importante. Número 1 es que nuestra existencia no comienza con nuestro nacimiento aquí en la tierra. Hemos sido seres creados desde la preexistencia y estos versículos son prueba de ello. Y número 2 es que todos los que hemos nacido en este plano mortal hemos elegido a Jesucristo como nuestro Salvador desde la preexistencia. Y por eso estamos aquí y hemos venido para cumplir con este plan que nos fue presentado en esta vida preterrenal. Así que todos hemos elegido a Cristo. Quizá en algún momento lo hemos olvidado. Quizá en algún momento no podemos sentirlo. Quizá en algún momento no podemos comunicarnos con Él. Pero debemos hacer nuestro trabajo. Por eso es muy importante que recordemos quiénes somos. A continuación, aprenderemos cómo podemos volver a ganar esta comunicación con Dios y llegar a recordar quiénes somos y que desde un principio elegimos a Cristo como nuestro Salvador. Continuando en los versículos 4 y 5 y luego en el 9 dice: En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En estos versículos, Juan ahora nos presenta a Jesucristo como la luz del mundo. Nos hace saber que la oscuridad no puede comprender ni contener a la luz. ¿Por qué razón? Porque la oscuridad es solamente ausencia de esta luz. Así que la luz, toda la luz es Cristo. Y la luz de Cristo está presente en todas las cosas. Y mayor aún, se nos ha dado a todos los que hemos nacido aquí en la tierra esta luz de Cristo. Pero ¿cómo reconocemos entonces esta luz que es Cristo? Bueno, esta luz usted la puede reconocer viéndola en el poder que tiene de poder reconocer cuando algo es bueno y cuando algo es malo, cuando algo está bien y cuando algo no lo está. Es esta intuición, es este sexto sentido, es esta brújula moral que usted lleva dentro, que ha sido dada a todo ser nacido aquí en la mortalidad, ¿verdad? Para que pueda reconocer y ser guiado en este plano mortal. En palabras del presidente Dallin H. Oaks respecto a este tema, él dijo: Jesucristo es la luz del mundo, porque Él es la fuente de la luz que procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. La luz del Salvador es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Con esta luz podremos saber cómo discernir el bien del mal. Esta luz universal se conoce como la luz de la verdad, la luz de Cristo y el Espíritu de Cristo. En nuestros días, Satanás está trabajando horas extra para conducir a los hijos de Dios a las tinieblas, bloqueando la luz y la vida y la verdad del mundo. No podemos comprender ni apreciar plenamente al Salvador y su Evangelio cuando perdemos esa luz y su verdad. Pero a medida que nos arrepentimos y obedecemos, le servimos y lo adoramos, a Él conquistamos las tinieblas. Su luz vuelve y quita las sombras del mundo de entre nosotros y de nuestra mente. Como la luz del mundo, el Salvador ilumina la senda de nuestra trayectoria terrenal.
con su ejemplo y sus enseñanzas. Él aligera nuestra carga con su amor y compasión. Alumbra nuestro corazón con esperanza y sanación por medio de su expiación e ilumina nuestra mente con el Espíritu de verdad. Y el presidente David Averna dijo respecto a la luz: en cada época de nuestra vida, en toda circunstancia en la que nos encontremos y en cualquier desafío que afrontemos, Jesucristo es la luz que disipa el temor, ofrece seguridad y guía y trae paz y gozo. Al leer estas dos hermosas frases de estos apóstoles, pienso en mi propia experiencia personal. Muchas veces me siento cansada. El dolor y la ausencia invaden mi vida, pero en esos momentos decido venir y ver a través de las escrituras, a través de la oración y a través del templo. Y puedo ver cómo mis tinieblas, mi oscuridad, se va disipando, se va opacando. Y la luz de Cristo vuelve a iluminarme. Y es ahí cuando puedo seguir adelante. Continuando en el versículo 14 leemos: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo me parece maravilloso. Hay dos conceptos muy importantes que creo que aprendemos de él, que es encarnación y que es codescendencia. Dice el versículo que el Verbo, sea Jesucristo, fue hecho carne, es decir, que el Espíritu de Cristo entró en un cuerpo carnal, en un cuerpo mortal, que es encarnación. Y también nos dice en otras palabras que Jesucristo tuvo que bajar y venir y convertirse en uno de nosotros, volverse uno de nosotros para estar con nosotros. Es decir, cohabitar, coexistir, codescender y estar con nosotros. Por eso también es que a Jesucristo lo conocemos con el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y estos conceptos de verdad me parecen maravillosos y los obtenemos de este versículo que Juan nos ofrece. Continuando con esta parte del episodio, leemos en el versículo 16 y 17: porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Me encantan estos dos versículos, amigos, de verdad que podemos aprender muchísimo de ellos y quiero tomar unos segundos para darles una explicación de ellos. La ley fue grandiosa y fue también preparatoria. La aprendimos desde el Antiguo Testamento cuando fue dada a Moisés y la seguimos estudiando en el resto del Antiguo Testamento con los demás profetas. Sin embargo, es solamente a través de Jesucristo que nosotros recibimos perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. Recibimos consuelo de nuestros pesares. Es a través de Jesucristo que nos podemos levantar y tener nuevos comienzos. Y es aquí donde entra la plenitud de la gracia sobre gracia de la que nos habla Juan. Jesucristo no vino a abolir la ley, más bien vino a equilibrarla, ¿verdad? A darnos justicia, pero también misericordia. La gracia es dado a nosotros poco a poco, línea por línea, precepto por precepto. La gracia es crecer en Dios, es seguir avanzando, es seguir subiendo esta escalera hasta que recibamos la plenitud tal como lo hizo Jesucristo, porque todos nosotros estamos destinados a poder crecer y a obtener esta plenitud de la misma manera en que Jesucristo lo hizo. El presidente Dieter F. Uchtdorf dijo lo siguiente respecto a la gracia de Dios. La gracia de Dios es la asistencia divina y la investidura de fortaleza que nos permiten progresar desde nuestras limitaciones y defectos actuales hasta llegar a ser exaltados de verdad y luz, hasta que seamos glorificados de verdad y sepamos todas las cosas. Con el don de la gracia de Dios, la senda del discipulado no nos lleva de vuelta a nuestro estado anterior, nos eleva a uno superior, nos guía a alturas que apenas podemos comprender, nos lleva a la exaltación en el reino celestial de nuestro Padre Celestial, donde rodeados de nuestros seres queridos recibiremos de su plenitud y de su gloria.
Para poder heredar esa gloria necesitamos algo más que una puerta abierta, o sea, más que gracia. Debemos entrar por esta puerta con un corazón deseoso de un cambio tan drástico que las Escrituras lo describen como nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de nuestro estado mundano y caído a un estado de rectitud. Al cerrar este segmento me gustaría testificar de las palabras del presidente Dieter. Yo sé que podemos crecer en Dios a través de la gracia. Como él dijo, la gracia es la puerta que Jesucristo nos abre. Pero ¿qué debemos hacer luego que esa puerta es abierta? Debemos caminar y entrar a esa puerta, que no es más que decidir hacer un cambio verdadero en nuestro corazón. En los siguientes versículos del 19 al 36, Juan nos introduce lo primero que Jesucristo hace al comenzar su ministerio, que es el bautismo de Jesucristo. Sin embargo, he decidido que la próxima semana tocaremos este tema cuando iniciemos el libro de Marcos, que también inicia con este mismo tema. Ahora, para cuestiones de este episodio, pasaremos a nuestro próximo segmento, que es uno también de mis favoritos, que es cuando Jesucristo, luego de ser bautizado, elige a su comunidad, elige a sus discípulos y comienza a crecer el reino de Él aquí en la tierra. En este segmento, como aplicación personal, aprenderemos cómo Jesucristo nos conoce de manera individual y personal y la invitación que Él nos hace de venir y ver y ser parte de su reino aquí en la tierra. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que interpretado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y que había seguido a Jesús. Aquel, o sea Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que interpretado es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Me llena de mucho entusiasmo y felicidad conocer cómo Jesucristo comenzó a crear su comunidad, su reino, su iglesia. Sin duda alguna, Juan el Bautista jugó un papel y un rol muy importante en esto. En los versículos que no abarcamos, del 19 al 36, aprendemos sobre Juan, sobre su ministerio. Sin embargo, cuando Jesucristo aparece y viene a él inmediatamente le da todo el crédito a Cristo, al Cordero de Dios, aquel que perdona pecados. Se pone de un lado. Juan el Bautista es su hermano, es su compañero, es su precursor, y definitivamente aprendemos que Él realmente le ama, ¿verdad? A través de Él conoce a sus primeros discípulos, a Andrés y uno más que hasta este momento no nos dice quién es, pero me encanta la invitación que Él les hace, ¿verdad? De venir y ver. Y luego me encanta lo que Andrés hace. Andrés inmediatamente conoce a Cristo y quiere compartir estas buenas nuevas de gran gozo con su hermano, que es Simón, que es Pedro, que conocemos que Pedro fue luego muy famoso, y lejos de ser muy famoso, Cristo inmediatamente lo reconoce y ya sabe quién es, y le dice que le será llamado Cefas, ¿verdad? Es decir, piedra. Sabemos que Pedro se convirtió en el primer presidente de la iglesia después de que Jesucristo muere, ¿verdad? Y llega a ser una piedra, una base, una fuente muy fundamental en el ministerio y en el reino de Cristo después de su muerte. Esto me parece fascinante. ¿Cómo crece esta comunidad? ¿Cómo Cristo invita? ¿Cómo luego a los que invitan a otros? Y cómo Cristo nos conoce de manera individual, tal como conoció a Pedro.
pero hablaremos de esto en un momento. Siguiendo con los versículos 43 y 44, al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Al leer estos versículos pienso en la palabra identidad. Creo que esto es cuestión de identidad y como saben, este podcast tiene como base llegar a encontrar y entender qué es nuestra identidad divina. Así que definitivamente nos encaja perfecto este tema en el podcast. Entonces, como aprendimos en episodios pasados sobre Nazaret, ¿verdad? Nazaret era una ciudad pequeña, casi sin importancia, no era ninguna Jerusalén siendo la capital y estando el templo allí, ¿verdad? Pero algo que aprendemos de esta pregunta que hace Natanael, si de Nazaret puede salir algo bueno, es que cuando buscamos a un Cristo alineado con las cosas del mundo, es probable, casi seguro que no le vamos a encontrar. Cuando buscamos a un Cristo desde nuestro corazón, es cuando encontramos a Él. Y los ejemplos más claros los aprendimos la semana pasada, con Ana, con Simeón, con los magos, con los pastores. Ellos tuvieron esta verdadera intención en su corazón de venir y ver, ¿verdad? Así que sí, de Nazaret sí puede nacer algo bueno. De lo pequeño y sin importancia pudo nacer aún Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, queridos amigos, al estudiar estas maravillosas historias en el libro de Juan, las preguntas para nosotros en este episodio es, ¿podemos declarar que hemos encontrado al Mesías en nuestra vida? ¿Podemos reconocer a Jesucristo viniendo a buscarnos en nuestra vida? ¿Podemos decir que Cristo ha tocado a nuestra puerta alguna vez? Quiero compartirles una experiencia que tuve esta semana. Estaba sentada tomándome mi sopa favorita de frijoles, que aquí le llaman minestrone soup, cuando la mesera me preguntó que si yo iba a alguna iglesia. Al escuchar esa pregunta, de verdad que no podía creerlo, pues ustedes saben que el tema de religión es bastante tabú y mucho más si estás en un restaurante con un desconocido, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento reconocí lo que estaba estudiando justamente esa semana, que Jesucristo estaba tocando a mi puerta. Esta hermosa chica mesera se llama Evelyn y ella me compartió que hacía muy poco había tenido este deseo en su corazón de buscar a Dios, pero que no sabía cómo, porque casi nunca supo nada de Él. Así que, queridos amigos, Cristo sí toca a nuestras puertas, ¿verdad? En nuestro estado mortal, Cristo toca nuestras puertas a través de otras personas, ¿verdad? Muchas veces al ayudar a otros que necesitan nuestra ayuda, como en este ejemplo con Evelyn. Otras veces al otras personas ayudarnos a nosotros cuando nosotros necesitamos la ayuda. Este es el Evangelio de Jesucristo. Esto significa venir a ver. Esto significa la comunidad y el reino de Dios en la tierra. Muchas veces obtendremos la invitación de venir y ver de manera tan personal como la recibió Felipe del mismo Cristo. Otras veces la recibiremos a través de otros, como por ejemplo Simón Pedro, que la recibió a través de su hermano Andrés. Les testifico que cuando agudizamos nuestro oído y nuestra vista y nos centramos en las cosas que son más importantes, podemos ver a Jesucristo en nuestra vida y podemos ayudar a otros a venir y ver. Sin dudarlo, ese día le ofrecí a Evelyn conocer a las misioneras, ¿verdad? Ponerla en contacto con ellas. Le ofrecí mi amistad y le compartí mi testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida y lo que es vivir una vida centrada en Cristo. Espero de verdad que Evelyn pueda decidir venir y ver.
Terminaremos este episodio con los versículos 47 al 49. Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Reyes, el Rey de Israel. Me encanta mucho la historia de Natanael y la verdad que sí quisiera que se llevaran esta parte del episodio con ustedes. Jesucristo conocía a Natanael, ¿verdad? Él sabía de él especialmente. Y en este momento en el que Natanael se da cuenta que es así, él crea de manera inmediata una conexión con este Cristo al que quizá le estaba orando, con el que quizá platicaba, con el que quizás tenía una creencia, pero que en ese momento confirmó que sí era escuchado, que sí era conocido, ¿verdad? Cristo, quiero testificarles, les conoce a ustedes y a mí de manera personal y de manera individual. Él les conoce, les aseguro, mucho mejor de lo que ustedes mismos se conocen. Y Él desea que a través de Él podamos llegarnos a conocer mejor quién realmente somos, cuál es nuestra verdadera identidad y cuál es nuestro verdadero propósito aquí en la tierra. Él sabe sus virtudes, tal como sabía la virtud de Natanael, que en Él no había engaño. Y también Él conoce nuestras debilidades, pero Él no las conoce para juzgarnos. Él las conoce para ayudarnos a sobrepasarlas gracia por gracia, línea por línea, experiencia sobre experiencia. Al terminar este episodio les dejo con las siguientes preguntas. ¿Cuál es su historia al discipulado de Jesucristo? ¿Cuáles fueron esas circunstancias iniciales que lo trajeron a venir y ver? Quiero invitarles a que puedan buscar una oportunidad esta semana para que puedan invitar a alguien a venir y ver, para que puedan orar, para que puedan tener esa oportunidad de encontrar a aquellos que realmente están ansiosos de encontrar a Cristo. Quiero compartirles mi testimonio, que Jesucristo vive desde la preexistencia. Gracias a Él yo puedo levantarme, ser perdonada de mis faltas y tener nuevos comienzos. Quiero testificarles que gracias a Jesucristo puedo encontrar luz cuando mi vida se llena de tinieblas. Quiero testificarles que Jesucristo es mi amigo, mi compañero, mi salvador, porque Él me conoce de manera individual. Me ayuda a encontrar propósitos y a conocer y reconocer cuál es mi verdadera identidad divina. Quiero invitarles a venir y ver, a experimentar y a sentir por ustedes mismos, porque les testifico que ya hemos encontrado al Mesías. Gracias a todos por acompañarme en este hermoso episodio y nos vemos la próxima semana.